¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana aquí en Caretas Digital con una noticia entre varias noticias preocupantes, la presentación del Barómetro de las Américas. Es una encuesta bastante completa, una muestra de más de 3.000 personas que registró, sobre todo en la primera parte del año 2021, el estado de los peruanos frente a la democracia, la tolerancia a los autoritarismos y otros temas que preocupan mucho. No ha sido usualmente el Perú el mejor rankeado en este tipo de estudios, pero aquí estamos hablando de una insatisfacción con la democracia que solo es superada por un país como es el caso de Haití. Vamos a conversar de estas cifras preocupantes con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos, que es encargado precisamente para el Perú de trabajar esta muestra. Patricia, ¿qué tal? ¿Cuál es tu impresión general primero de este barómetro de las Américas para nuestro caso? A ver, como tú dices, Perú nunca ha estado en los primeros lugares positivos, digamos, ¿no? O sea, nosotros venimos haciendo el barómetro de las Américas desde el año 2006 para el caso peruano. O sea, tenemos una comparación a lo largo del tiempo y además con otros países de la región. Y en temas bien preocupantes como la desafección política, la satisfacción con la democracia, la tolerancia a los golpes militares, Perú siempre ha estado con alguna diferencia con el promedio latinoamericano, aunque como a veces siempre decíamos, si no estuviera Haití, nosotros estaríamos al último. Lamentablemente, esto no es ningún consuelo porque creo que es una tendencia que se ha ido acrecentando y en ese contexto tan difícil recibimos las elecciones de 2021. O sea, ya teníamos estos problemas. Como decían los comentaristas, ¿cómo será si hicieran el barómetro ahora, cuando todo está mucho más fragmentado y es de más difícil pronóstico, por decirlo de alguna manera? Entonces sí creo que el barómetro nos ha servido para ir viendo el peligro en el que estábamos, y lo decíamos en cada edición del barómetro, ¿no? Pero con una fragilidad, con estos niveles de tolerancia, de desconfianza, ya mostraba un país muy frágil para todo lo que tiene que ver con la democracia. Pero lo que no habíamos estudiado tan a fondo, quizá en el barómetro, era el tema de las elecciones. Y si bien cuando uno ve las notas de Freedom House, por ejemplo, elecciones es una característica que hace que nuestro país aparezca como un país democrático, es a veces como un cascarón vacío, ¿no? Porque ya desde antes de que tuviéramos la primera y segunda vuelta, la mayoría de la gente no confiaba en las elecciones, o bueno, o la confianza era muy baja, y había temas tanto como que el voto no es secreto, o que puede haber fraude, o que finalmente los ricos pueden comprar elecciones, ¿no? Son temas bien difíciles, ¿no? Para todo sistema electoral. Ahora, ahí efectivamente, porque estás hablando de aproximadamente un 33% solamente que se declara creyente en las elecciones, y eso si le añadimos lo que adviertes que en las últimas elecciones que fueron tan ajustadas se realizó toda una campaña de descrédito para los organismos electorales, y pensando en realidad que la primera línea de la democracia es precisamente la reputación del sistema electoral, eso preocupa pero tremendamente. Allí sí hay una diferencia muy marcada del Perú con otros países, es decir, otros países creen más en sus sistemas electorales. Sí, o sea, en el caso de, si hablamos de confianza a secas, en realidad, lo que nosotros tenemos es que Colombia es el país que más desconfía en sus elecciones, y Colombia justo este año era su año electoral, ¿no? Entonces, Colombia sí estaba en el último lugar, pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, que los ricos compren las elecciones, en el Perú son 4 de cada 10, pero en Paraguay son 6 de cada 10. O sea, en Paraguay hay 64% que cree que los ricos compran siempre las elecciones. Digamos que si nos comparamos, no estamos tan mal como Paraguay, pero deberíamos llegar a los niveles de Uruguay, donde solo 13% cree eso. Entonces, es esa desconfianza en general en todo lo que significa el aparato estatal, porque creo que tú, yo, la gente que se informa más, que ve el trabajo del jurado o de la OMPE, ¿no? Sabemos que son entes que tienen una calidad equiparable a la de muchos otros países, en realidad, ¿no? Entonces, hay mucha desconfianza. Ahora, ese 8% además que confía en los partidos políticos, es decir, los partidos políticos ya
cuando hablas de un descrédito institucional generalizado, los partidos están peor todavía, por ejemplo, que el Congreso. Eso nos habla que digamos, que lo que puede venir en términos de mejorar esa percepción ciudadana es bastante complicado. O sea, tendríamos que cambiar a todos los partidos que quedan, básicamente. Sí, no, y todo, no solo los partidos, sino el sistema, ¿no? O sea, en esta, bueno, yo no soy politóloga, ¿no? Pero en estas reformas que han ido habiendo, porque no es que no haya habido reforma política, o sea, no se ha elaborado o realizado totalmente la última reforma política, pero ha habido muchas reformas de la ley de partidos, del sistema, constantemente ha habido reformas justamente para que haya menos partidos. ¿Y qué se ha conseguido con eso? Que haya menos representación. Porque puede ganar un congresista con menos de 5.000 votos de un partido que quizá no tuvo la mayoría. En Cajamarca, en el congreso anterior, el que cerró Vizcarra, por ejemplo, ganó el partido del expresidente regional, el MAS, Gregorio Santos, sí. En votos, pero de Gregorio Santos, ¿no? Pero finalmente, como no pasó la valla, no pudieron ser los congresistas ellos. Entonces, fue otro partido que no había sacado tanta votación y finalmente ellos sí metieron gente en el Congreso. Entonces, hay ese tipo de, creo que ese es el tipo de cosas que la gente común y corriente no entiende porque dice, mayoritariamente votamos por uno, pero salen otros por los que casi nadie votó. Entonces, realmente hay un tema de representación política que se ve muy claramente con el Congreso porque vienen a través de partidos y con los partidos mismos, ¿no? Muy interesante esto. Ahora, te quería preguntar también las últimas encuestas, por ejemplo, de percepción sobre presidente, Congreso, los castigan particularmente los jóvenes. Encuestas de otra índole me refiero. Aquí la opinión de los jóvenes se diferencia en el Barómetro de las Américas, es más severa, más crítica incluso que el resto de grupos etarios. Depende de la pregunta. Ahorita no te podría decir exactamente en cuál pregunta o no. Antes sí era muy claro este tema de lo que llamamos partidismo, el hecho de que si tenía algún partido político de preferencia, y sí era muy fuerte, o sea, la baja en los jóvenes, ¿no? El descrédito de la política. Por otro lado, eso no quiere decir que los jóvenes no quieran participar, porque también ellos, cuando se preguntaba si participaban en protestas, ellos también tenían un papel importante. Entonces, como que es diferente un poquito el tema de edad, dependiendo de la pregunta, pero sí veíamos nosotros con preocupación que ni siquiera los jóvenes tuvieran otra mirada, ¿no? Menos autoritaria, más abierta. A veces más bien eran los mayores, los que ya habían pasado por dictaduras probablemente, claro. los que me parece que en el fondo pensaban que no, ya pasamos por esto y realmente no es bueno, ¿no? O sea, no es bueno un sistema de mano dura o autoritario. ¿Qué pasa con la corrupción? Es el 59% considera, es 6 de cada 10 peruanos en realidad cree que la corrupción está muy generalizada. Uno hubiera esperado ahí que esa cifra hubiera podido ser hasta superior. ¿Cómo nos va frente a otros países al respecto? Ya, aquí hay o sea, bueno, siempre en corrupción, en la percepción primero está México, ¿no? Muy por delante de otros países. Pero en este caso hay un tema, cierta, no sé si diferencia, pero siempre hemos preguntado por la corrupción de funcionarios públicos y últimamente preguntamos por la corrupción de políticos, ¿no? En el caso de funcionarios públicos siempre está alrededor del 60%, o sea, como dices, 6 de cada 10. Eso casi siempre se da y no ha habido tanta variación en realidad. No ha habido, salvo las caídas del 2008 y 2014 en la ronda del barómetro, siempre ha estado en ese nivel. Y hay ahí un tema importante cuando se pregunta si algún funcionario le pidió o le solicitó un soborno, ¿no? Porque no todos tenemos relación con el Estado, ni con policías, no siempre, porque tampoco no todo el mundo tiene carro, ¿no? Entonces,
en parte puede deberse también a que no hay tanta penetración del Estado, ¿no? Esa relación tan cercana con muchas personas. En parte puede ser eso también, que no sea tan alta como uno podría esperar, digamos. Ahora, lo que es absolutamente crítico es el nivel de satisfacción con la democracia en sí, que diríamos podría ser el indicador más tajante. Estás hablando del 52% solo en el 2012 y ahora 21%, es decir, se ha perdido más de la mitad de satisfacción con la democracia a lo largo de una década exactamente, menos aún, ¿no? Eso sí es sumamente, pero sumamente preocupante. Apenas la quinta parte del peruano se declara satisfecho con la democracia. Me imagino que esa es una tendencia que se generaliza, digamos, a la baja en todo el continente, o en el Perú la caída ha sido más pronunciada. En el Perú siempre ha sido más pronunciada. Y en el Perú siempre, lamentablemente en ese tema, siempre estamos menor que el promedio. Ahora, ojo, la encuesta se hace en un contexto de una baja económica muy importante. Y creo que está a la base la idea de las personas, ¿no? De que la democracia como que debería traer en crecimiento económico, igualdad, o sea, como que se le deposita mucha esperanza a la democracia, cosa que no necesariamente puede cumplir un sistema democrático, pero cuando hicimos la encuesta, una de las preguntas iniciales que hicimos es cómo estaba su situación económica, y 73% dijo que estaba peor que hacía un año. O sea, un año de pandemia dejó muchas bajas, ¿no? En tema económico. Entonces, creo que ahí está, ya venía decreciendo la satisfacción con la democracia, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho con cómo está valorándose al presidente de la República, por si acaso. O sea, porque casi siempre, salvo en el caso de Uruguay, creo, pero en general, casi siempre la satisfacción y el apoyo a la democracia tienen mucha relación con la popularidad del presidente. Cuando gobernaba Fujimori, la satisfacción con la democracia era más alta, porque era un presidente popular. No importa que fuese autoritario, era popular. Ahora pasa lo mismo con El Salvador. Bukele es popular, ¿no? Entonces, la mayoría satisfecho con la democracia, pese a que como personaje es autoritario. Entonces, ahí no se desliga de la imagen presidencial también. Bueno, y cabe preguntarse, pues, efectivamente, cuáles serían los resultados actualizados un año después, con no solamente el descrédito presidencial, sino también el impacto económico. Para terminar, el estudio se realiza cada 2 años, ¿verdad? Exacto. Y ustedes lo han presentado en la mañana. ¿Esto de alguna manera tiene un procesamiento con las autoridades, con, digamos, el sector público, de cómo efectivamente interpretar estas cifras, comprenderlas y en todo caso aplicar correctivos de alguna manera si es que cabe? Mira, el barómetro ha tenido mucha relación con antes, ahora no, este año ha sido más complicado, ¿no? Pero incluso lo llegamos a presentar una vez en el Congreso de la República. La presentación oficial, como fue la de la mañana, ¿no? Que ha sido virtual, pero antes, cuando eran presenciales, en el año 2012 la presentación oficial fue en el Congreso, ¿no? Y bueno, creo que siempre hay algunos congresistas, los más interesados en estos temas, que incluso para sus proyectos de ley toman en cuenta nuestra comparación con otros países, porque eso nos ayuda mucho, ¿no? No mirarnos solo a nosotros mismos, sino ver cómo están los demás y qué cosas se hicieron. Entonces, creo que antes sí, con los asesores del Congreso, con los congresistas, había una mayor apertura, sobre todo los congresistas más interesados, y también los entes electorales, el jurado, la OMPE, siempre han tenido en cuenta, y hasta ahora, ¿no? Siguen teniendo en cuenta al barómetro. Creo que también porque hay politólogos ahí metidos, pero sí han tenido en cuenta. Más allá de eso es difícil. Creo que no todos los ministros, salvo Gino Costa, por ejemplo, que también tenía muy en cuenta estos temas, sobre todo los temas de seguridad ciudadana, no hay tantas personas que creo cambia mucho el Estado, ese es el problema, cambia mucho. Entonces, la gente que
sigue el barómetro, aunque esté ahora en otros puestos, lo sigue, ¿no? Gino Cosa estuvo en el Zoom de esta mañana, por ejemplo, entonces lo va a seguir siempre, pero creo que faltaría una mayor apertura a ver estos temas, no como una crítica, ¿no? Sino que son cosas que están pasando y que realmente son preocupantes. Es más, esto ni siquiera el actual gobierno lo podría ver como una crítica, porque fue antes de que ellos comenzaran a gobernar. Pero si ya la situación estaba de esta manera, eso quiere decir que había que tener otras salidas. Espero que el próximo año, en unos meses, en menos de un año, volvamos a hacer el campo del barómetro para poder tener una nueva medición que es, no sé, yo quisiera que no fuese tan deprimente, pero en fin, vamos a ver. Efectivamente, y por supuesto que las autoridades tienen que tomarlo en cuenta para dar, digamos, tener ese conocimiento de cuál es el entorno de la sociedad. Siempre se dice que el peruano es pesimista, ¿no? Y que tiene esta tendencia al autoritarismo, pero eso no viene de la nada. Evidentemente eso no es ni genético, ni siquiera cultural como tal. Eso tiene que ver, por supuesto, con factores que retratan muy bien este estudio y que, como señalas, además, la comparación puede resultar odiosa algunas veces, pero es sumamente útil. Uruguay consistentemente aparece, digamos, entre los países mejor rankeados en términos de la satisfacción democrática. Sí, siempre en términos de corrupción, en términos de elecciones. O sea, Uruguay es un caso como un outlier, ¿no? Está fuera de toda nuestra comparación. Canadá, obviamente también, digamos, si vemos todo el continente, pero mira, Estados Unidos no. Estados Unidos en los últimos años fue acercándose a nuestras mediciones. Y eso fue bien interesante y sale Trump elegido, ¿no? Entonces, el barómetro también era como que te mostraba que Estados Unidos se estaba latinoamericanizando en términos políticos, ¿no? Y Efectivamente, claro, esto le va tomando la temperatura a una sociedad, ¿no? Sí, entonces esa ventaja te da el barómetro, ¿no? Que puedes ver qué derroteros pueden ir tomando y nos da lecciones justamente para poder, ojalá, evitar más problemas. Gracias, Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos, para traernos esta importante actualización con el Barómetro de las Américas y, por supuesto, consultarlo a fondo y, como decíamos, interpretar cada una de sus cifras. Las autoridades deberían ser los primeros. Gracias, Patricia. No, gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Adiós.